Ciudad de México, una metrópoli vibrante, inmensa, llena de contrastes y en ciertos rincones, de sombras. Entre avenidas bulliciosas y barrios repletos de vida, hay zonas donde el miedo respira más hondo que el aire, donde el crimen organizado impone su ley y donde los habitantes aprenden a vivir entre el coraje y la resignación. Fue en este escenario que surgió una amenaza silenciosa, astuta y peligrosa. Las bandas de goteras, expertas en drogar y despojar a sus víctimas sin que ellas siquiera lo notaran hasta que ya era demasiado tarde. Y en ese mundo turbio de calles estrechas y callejones oscuros, apareció un nombre que durante años se mencionó en voz baja pero con temor absoluto: el Mambo. Alejandro N., líder silencioso y calculador de un grupo de delincuentes que operaba con precisión quirúrgica en las alcaldías más golpeadas por la violencia: Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa. Su poder no venía del ruido, sino del silencio, de la capacidad de desaparecer sin dejar rastro, de robar sin violencia aparente, de manipular sustancias con efectos devastadores y salir ileso. Hasta ahora. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Historias como esta, que revelan el lado oculto de la ciudad, merecen ser contadas. No te pierdas ninguna. La detención de El Mambo no fue un golpe de suerte. No fue una patrulla más en una calle cualquiera. Fue el resultado de una estrategia precisa, basada en inteligencia, vigilancia y, sobre todo, en la determinación de un hombre que ha estado al frente de la lucha contra el crimen organizado en la capital: Omar García Harfuch. Harfuch no es simplemente un funcionario. Su nombre resuena con fuerza en los pasillos del poder y en las calles donde la ley es puesta a prueba cada noche. Con una carrera marcada por operativos clave, enfrentamientos directos contra cárteles y un intento de asesinato del que salió con vida, su figura se ha convertido en sinónimo de firmeza. La gente lo respeta, incluso sus enemigos lo temen. Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Harfuch trazó una línea clara: la ciudad no sería rehén de los criminales. Sus políticas, aunque firmes y a veces polémicas, han mostrado resultados tangibles, y esta historia es prueba de ello. La caída de El Mambo no solo representa un golpe a una red de criminales, es un mensaje claro a quienes creen que pueden operar desde las sombras sin consecuencias. Pero para entender lo que significó esta detención, primero hay que retroceder. Hay que mirar las raíces del problema, el nacimiento de las células criminales que infestaron Iztapalapa y cómo un hombre como El Mambo pudo llegar a liderarlas. Es necesario conocer cómo operaban, qué sustancias usaban, cómo elegían a sus víctimas y sobre todo por qué durante tanto tiempo pudieron actuar con impunidad. Este no es un relato de redadas instantáneas o golpes fortuitos. Es la historia de una batalla subterránea, de una guerra que se libra en esquinas olvidadas y plazas sin nombre, pero que afecta la vida de miles. En ese contexto, la captura de un solo individuo puede significar el inicio del derrumbe de una estructura entera. Pero para que eso ocurra, se necesita liderazgo, inteligencia y valor. Y es justo en ese punto donde Harfuch entra en escena como algo más que un jefe policíaco. Su decisión de involucrarse personalmente en el diseño del operativo que llevaría a la captura de El Mambo demuestra que no se trata de una gestión burocrática. Es una cruzada. Es el reflejo de una lucha directa sin concesiones contra los tentáculos de la delincuencia que intentan apoderarse de la ciudad. Este caso comenzó como tantos otros: una denuncia anónima, un movimiento sospechoso, un informe que parecía más de lo mismo. Pero algo era diferente, algo no cuadraba. Y ese fue el punto de partida para una operación que iría mucho más allá de lo previsto. En esta serie vas a conocer cómo se tejió la telaraña que atrapó al hombre más escurridizo de las goteras. Prepárate para adentrarte en una historia de tensión, inteligencia, peligros constantes y decisiones que cambiaron el rumbo de Iztapalapa. Porque esto
no fue solo una detención. Fue una señal de que la ciudad todavía puede ganar sus batallas. Alejandro N., conocido en los bajos fondos como el Mambo, no era un criminal común. Nacido y criado en la periferia oriental de la Ciudad de México, aprendió desde joven que la ley era una línea borrosa que se podía doblar a conveniencia. Sin antecedentes escolares destacados ni trayectoria laboral formal, su verdadero talento se manifestó en la calle: el sigilo, la persuasión y una capacidad inquietante para organizar a otros como él. No tardó en convertirse en un elemento clave de las estructuras criminales locales. Se le vinculó con dos de las células delictivas más peligrosas y discretas que operan en la zona oriente de la capital: los Pepes y los Marotes. Estos grupos, aunque poco conocidos por el público en general, son ampliamente temidos por las autoridades. No por su capacidad de fuego, sino por su habilidad para infiltrar barrios, establecer redes de distribución de droga y manipular sustancias capaces de doblegar a cualquier víctima en minutos. Las goteras, su especialidad, no actuaban con violencia abierta. Su método era más sutil, más perverso. Usaban sustancias como la burundanga, capaz de anular la voluntad de una persona en segundos, para embriagar a sus víctimas y robarles todo sin resistencia. Mujeres y hombres despertaban horas después sin memoria, sin objetos personales y a veces con secuelas graves. El Mambo dirigía estos operativos con precisión, usando a jóvenes reclutados en colonias vulnerables, ofreciéndoles dinero fácil a cambio de obediencia ciega. Durante años, las denuncias llegaron en silencio. Algunas víctimas ni siquiera sabían cómo explicar lo que les había pasado. No había violencia visible, no había testigos, no había pruebas concretas, pero el patrón comenzó a repetirse. Barrios como Tepito, San Miguel Teotongo y San Juan Xalpa se convirtieron en focos rojos. La policía capitalina, sobre todo la unidad de inteligencia de la SSC, empezó a detectar una red que parecía invisible, pero que dejaba huellas si se observaba con detenimiento. Las autoridades descubrieron que el Mambo no actuaba solo, tenía un sistema. Compraba y distribuía drogas, principalmente marihuana, cocaína y cristal, en pequeñas dosis preparadas para su venta rápida. Utilizaba vehículos de lujo para moverse, ocultando las sustancias en compartimentos improvisados, y evitaba repetir rutas o puntos de encuentro. Su táctica era simple: nunca dos veces el mismo lugar. Fue en ese contexto que llegaron las primeras pistas sólidas. A través de múltiples denuncias ciudadanas por compraventa de estupefacientes en la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha una vigilancia discreta. Alguien describió el vehículo, otro mencionó la hora habitual del movimiento y una tercera persona identificó un rostro familiar en redes sociales. Todo coincidía. Era el Mambo. Mientras tanto, dentro de la SSC el nombre comenzaba a escalar. Lo que al principio parecía un distribuidor menor, pronto reveló conexiones con crímenes de mayor impacto: extorsiones, secuestros express y rumores de homicidios selectivos. Su historial también jugaba en su contra. En 2013 había sido arrestado por encubrimiento de receptación y en 2022 por delitos contra la salud. Ambos casos, aunque procesados, no lograron mantenerlo tras las rejas por tiempo suficiente. Su libertad era una deuda pendiente. Cuando estos datos llegaron al escritorio de Omar García Harfuch, el enfoque cambió. Para él, el Mambo no era solo otro nombre en la lista, era el símbolo de una impunidad que debía terminar. Ordenó una vigilancia extendida y constante, pero discreta. Cualquier error podía alertar a un hombre que había eludido a la justicia más de una vez. El operativo requería paciencia, precisión y, sobre todo, coordinación. Las unidades desplegadas comenzaron a seguir cada movimiento. El equipo de inteligencia cruzó llamadas, revisó videos y trazó rutas posibles de escape. Cada esquina, cada coche, cada bolsa intercambiada en la zona era un dato. Y poco a poco, el cerco se fue cerrando.
Todavía no era el momento de actuar. Harfuch sabía que para detenerlo tenían que atraparlo en flagrancia, con evidencia suficiente para sostener un proceso sólido. No bastaba con encontrarlo, había que asegurarlo de forma irrefutable. Por eso, aunque los agentes lo habían visto en más de una ocasión, nadie se movió. Aún no. Pero el momento se acercaba. Los movimientos del Mambo comenzaban a ser más confiados. Creía que el silencio era impunidad, que la ausencia de policías era sinónimo de libertad. No sabía que cada paso estaba siendo documentado, que cada llamada era monitoreada, y que muy pronto su mundo, cuidadosamente construido sobre el miedo y la manipulación, colapsaría. Durante semanas, la colonia San Juan Xalpa fue el epicentro de una vigilancia silenciosa. Cada día, agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se infiltraban entre los puestos del tianguis, caminaban por los callejones polvorientos, observaban sin levantar sospechas. Lo que para muchos era solo otro rincón popular de Iztapalapa, para Harfuch y su equipo representaba un punto estratégico. Ahí se escondía, operaba y distribuía el Mambo. El objetivo era claro: documentar a fondo el modus operandi del líder de goteras. Se trataba de seguir el patrón de venta y distribución, identificar a sus cómplices y, sobre todo, conocer sus hábitos. No bastaba con capturarlo solo, había que entender cómo se movía su red y cómo se sostenía su operación. Los informes de inteligencia empezaron a mostrar coincidencias. Todos los jueves, alrededor de las 3 de la tarde, un automóvil de lujo, generalmente un sedán oscuro con vidrios polarizados, se estacionaba en la esquina de las calles 2 y Estrella. Un hombre bajaba, intercambiaba palabras con 2 o 3 jóvenes y en cuestión de minutos desaparecía. La escena se repetía con una precisión inquietante. A veces, la conversación incluía el intercambio de pequeñas bolsas de plástico, del tamaño ideal para contener dosis individuales de droga. Los agentes fotografiaron, grabaron, siguieron y trazaron mapas de movimiento. Cada visita revelaba un poco más. Se identificó a los repartidores, a los intermediarios e incluso a los puntos donde se sospechaba que se almacenaban sustancias ilícitas. Sin embargo, lo más revelador fue la forma de operar: rapidez, silencio y una total ausencia de violencia física. El arma de estos criminales era la química. Las goteras utilizaban una combinación de drogas para anular a sus víctimas. Primero, ganaban su confianza en bares o reuniones privadas. Luego, vertían una sustancia en su bebida, en muchos casos burundanga o escopolamina, y en minutos las víctimas quedaban a merced de sus agresores. El Mambo no era quien aplicaba las sustancias, pero él decidía cuándo, dónde y con quién. La cadena de comando era tan clara como eficaz. A la par, la unidad de inteligencia profundizaba en su historial. Alejandro N. había aprendido a cubrirse bien. Utilizaba nombres falsos, cambiaba de domicilio cada pocos meses y mantenía la comunicación con sus subordinados mediante teléfonos desechables. Aún así, cometió un error. Usó el mismo automóvil durante más de un mes. Ese vehículo fue la clave para identificarlo con certeza. En coordinación directa con Harfuch, se planeó una acción de vigilancia constante durante los días críticos. Los oficiales se turnaban en turnos dobles, escondidos entre la rutina diaria del barrio. Nadie debía sospechar que la zona estaba intervenida. La tensión crecía. Cada día sin actuar era una apuesta. Pero la orden era clara: no se procedería hasta tener evidencia plena en sus manos. La vigilancia permitió algo más: conocer el entorno social de El Mambo. Aunque se movía con cautela, tenía una red de protección informal entre algunos vecinos que, por miedo o por conveniencia, preferían no ver. No obstante, también hubo quienes colaboraron. Denuncias anónimas llegaron describiendo la ropa que usaba, el lenguaje que empleaba y hasta su forma de caminar. La comunidad, poco a poco, comenzaba a perderle el miedo. En las reuniones internas de la SSC, Harfuch fue claro: no solo buscaban capturar a un delincuente, sino dar un golpe simbólico.
El Mambo representaba el tipo de criminal que se aprovechaba de los vacíos del sistema, del temor de los habitantes, de la lentitud de la justicia. Su arresto debía demostrar que esos días estaban llegando a su fin. Por eso, cada detalle del operativo fue revisado con meticulosidad, desde el número exacto de agentes hasta las rutas de escape posibles. Se prepararon equipos de reacción inmediata y unidades de apoyo en zonas aledañas. Se establecieron puntos de comunicación segura y se asignó un grupo especial encargado de la revisión del vehículo. Todo debía salir perfecto. Y justo cuando parecía que el caso se estaba enfriando, la oportunidad se presentó de nuevo. Un jueves por la tarde, el mismo sedán fue avistado, estacionado en la esquina conocida. Dentro del auto, un hombre manipulaba una pequeña bolsa transparente. Los agentes observaron, registraron el momento y aguardaron la señal. El ambiente se volvió denso. Sabían que estaban a segundos de algo grande. Todo lo planeado durante semanas pendía de un hilo. Pero esta vez no dejarían escapar a El Mambo. El reloj marcaba las 15:17 cuando el sedán oscuro se detuvo una vez más en la esquina de las calles 2 y Estrella. La rutina parecía repetirse, como cada jueves, con la precisión de un ritual callejero. Pero esa tarde todo estaba a punto de cambiar. Dentro del vehículo, un hombre de complexión robusta y gorra baja manipulaba una pequeña bolsa de plástico. A simple vista, parecía una transacción sin importancia, pero los ojos que lo observaban sabían exactamente lo que eso significaba: distribución directa de narcóticos. Desde 3 puntos distintos, los oficiales encubiertos confirmaron la identidad del sospechoso. Era él, Alejandro N. El Mambo, y esta vez lo tenían justo donde lo querían. Sin margen de error se emitió la señal esperada. En segundos, un grupo táctico de la SSC, perfectamente sincronizado, se acercó al vehículo. Uno de los oficiales golpeó suavemente la ventana del conductor mientras otro vigilaba la retaguardia. El sujeto intentó guardar la bolsa, pero ya era tarde. «Buenas tardes, señor. ¿Podría descender del vehículo, por favor?» La voz era firme pero medida. Sabían que cualquier movimiento brusco podía poner en riesgo la operación. El Mambo dudó por un segundo. Su mirada recorrió el entorno buscando una vía de escape. No encontró ninguna. Resignado, bajó lentamente del auto levantando las manos. La tensión era palpable. Los vecinos empezaban a asomar la cabeza desde las ventanas. Los murmullos crecían. Algo grande estaba ocurriendo. Los oficiales procedieron a una revisión preventiva conforme al protocolo. Lo que encontraron confirmó sus sospechas y superó las expectativas. En el asiento trasero, escondidas bajo una manta, localizaron 69 bolsitas con posible marihuana, 106 dosis de lo que parecía ser cocaína y cristal, y un pequeño paquete envuelto en papel aluminio. En la guantera hallaron 12 cartuchos útiles calibre .38 y en el compartimento lateral del conductor una cantidad considerable de dinero en efectivo. «¿Esto es tuyo?», preguntó uno de los agentes levantando la evidencia. El Mambo no respondió. Su expresión era de absoluto mutismo. Sabía que cualquier palabra podía incriminarlo aún más. Mientras uno de los oficiales le colocaba las esposas, otro revisaba su teléfono celular, que aún vibraba con mensajes entrantes. Cada notificación era una pista, cada contacto un eslabón de su red. En ese momento llegó la confirmación por radio. La orden de detención había sido ejecutada conforme a derecho, y el individuo identificado como Alejandro N. debía ser trasladado de inmediato al Ministerio Público. No hubo resistencia, no hubo enfrentamiento. La caída del hombre más escurridizo de las goteras fue, irónicamente, silenciosa. Tal como había vivido, así fue detenido. El vecindario, aún en estado de asombro, observaba cómo se llevaban a un hombre al que muchos apenas reconocían, pero cuyo nombre pesaba. Algunos vecinos comenzaron a aplaudir, otros simplemente grabaron en sus celulares. Un comerciante murmuró: «Por fin lo agarraron». Para ellos la presencia de El Mambo era un rumor que se había materializado.
Su captura era más que un arresto. Era la confirmación de que, por una vez, la justicia llegaba al lugar correcto. En el cuartel general de la SSC, la noticia se recibió con una mezcla de alivio y determinación. No se celebraba una victoria fácil, sino el fruto de una estrategia planificada con precisión. Para Harfuch, el operativo fue una prueba de que la inteligencia, la paciencia y la coordinación podían más que la fuerza bruta. Uno menos, pero esto no ha terminado, dijo a su equipo en una reunión posterior. La documentación del arresto fue inmediata. Se elaboró el informe oficial con fotografías, inventario detallado de lo asegurado, identificación plena del detenido y cruce de información con su historial delictivo. Cada detalle contaba. Se trataba de consolidar un caso sólido, imposible de evadir. La orden era clara, que no quedara un solo cabo suelto. En paralelo, el área de análisis criminal comenzó a procesar los datos del teléfono móvil. Los primeros resultados apuntaban a una red más amplia de distribución que se extendía a otras alcaldías, con ramificaciones incluso en zonas cercanas al Estado de México. Pero esa información, aunque crucial, aún debía confirmarse. Por ahora, lo más importante era que el principal operador había sido neutralizado. La ciudad siguió su curso ese jueves. El tráfico, las sirenas, la rutina. Pero en una pequeña esquina de Iztapalapa, el ambiente había cambiado. Un silencio diferente flotaba en el aire, uno que no venía del miedo, sino de la pausa que deja la justicia cuando por fin se impone. El traslado de El Mambo al Ministerio Público fue ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad. Aunque no portaba armas en el momento de su detención, su historial y conexiones lo convertían en un objetivo de alto riesgo. La unidad blindada que lo transportaba cruzó Iztapalapa escoltada por patrullas y agentes tácticos. En su interior, el silencio era denso. Alejandro N. permanecía con la vista fija al frente, sin mostrar emoción alguna. No preguntó, no protestó, no dijo una sola palabra. La llegada al recinto judicial marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia delictiva que había tejido durante años. Al ingresar al Ministerio Público, se le notificaron formalmente los cargos: posesión de narcóticos con fines de comercio, portación de cartuchos útiles sin autorización y posible vínculo con organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo, extorsión y delitos contra la salud. El proceso no sería sencillo. La defensa buscó ganar tiempo desde el primer momento, solicitando revisión detallada de la cadena de custodia, intentando impugnar la legalidad de la detención. Pero Harfuch había anticipado cada movimiento. El expediente estaba completo, impecable, con pruebas visuales, periciales y testimoniales que sustentaban cada paso del operativo. Además, el cruce de información con el sistema penitenciario reveló antecedentes que reforzaban el caso. El Mambo ya había sido ingresado en 2 ocasiones al sistema carcelario de la Ciudad de México. En 2013, por el delito de encubrimiento por receptación, y en 2022, por delitos contra la salud. En ambas ocasiones logró recuperar su libertad, pero esta vez el panorama era distinto. Los agentes de inteligencia detallaron que el detenido no solo lideraba una red de distribución de drogas, sino que también coordinaba operaciones más complejas, secuestros express y cobros de piso a pequeños comercios. Su nombre aparecía en varias carpetas de investigación como probable responsable, aunque nunca se le había podido vincular directamente. Hasta ahora. Dentro de la SSC, se activó un protocolo especial para procesar toda la evidencia asegurada. Las 69 bolsas con posible marihuana y las 106 dosis de cocaína y cristal fueron enviadas al laboratorio pericial para análisis químicos. Los 12 cartuchos, clasificados y relacionados con armas de fuego prohibidas, fortalecieron aún más el expediente. El dinero en efectivo y el teléfono celular fueron registrados como evidencia clave para seguir el rastro financiero de la organización. Mientras eso ocurría, las declaraciones comenzaron. Un agente que participó en la vigilancia
Narró con precisión los movimientos del sospechoso durante las semanas previas. Otro describió el momento exacto del arresto. Cada palabra formaba parte de un rompecabezas que, por fin, empezaba a mostrar una imagen nítida. En paralelo, la Fiscalía solicitó una medida cautelar de prisión preventiva, argumentando el riesgo de fuga y la peligrosidad del individuo. La jueza de control no tardó en aceptar la petición. El Mambo permanecería bajo custodia mientras se definía su situación legal. Para Omar García Harfuch, este resultado era un paso importante, pero no definitivo. Sabía que una detención podía ser solo temporal si no se cuidaban todos los aspectos del proceso judicial. Por eso, instruyó personalmente a su equipo para que ningún cabo quedara suelto. No se trataba solo de atrapar delincuentes, sino de lograr condenas firmes, que enviaran un mensaje claro a quienes intentan operar en la impunidad. Las noticias no tardaron en llegar a los medios. Titulares como "Cae el Mambo, líder de goteras en CDMX", se replicaban en redes sociales y noticieros. Pero detrás de la nota roja había una historia más profunda, la de una ciudad que, poco a poco, recuperaba espacios tomados por el crimen. En las calles de Iztapalapa, el eco del arresto seguía resonando. Comerciantes que durante años habían sido extorsionados comenzaron a denunciar. Víctimas que antes callaban por miedo se animaban a hablar. La captura del Mambo había roto el círculo del silencio. Aunque sus cómplices aún seguían libres, la estructura ya mostraba fisuras, y en ese contexto, Harfuch volvió a reunirse con su equipo. No para celebrar, sino para planear los siguientes pasos. Sabía que cada avance habría nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades. La detención de un líder era solo el principio. El verdadero objetivo era desarticular completamente a las células que operaban desde las sombras. Esa noche, la Ciudad de México parecía respirar un poco más tranquila. Pero en las oficinas de la SSC, las luces seguían encendidas. Porque en esta lucha, cada victoria debe consolidarse. Y porque, como Harfuch bien lo sabe, el crimen nunca duerme. La caída de El Mambo marcó un antes y un después para Iztapalapa. En una demarcación históricamente golpeada por la marginación, el crimen y la desconfianza en las instituciones, la captura de un líder criminal con tanto control simbólico y operativo fue percibida como una victoria tangible. No era solo un nombre menos en la lista, era una fractura visible en el muro de impunidad que había sofocado a muchas colonias. Durante años, los habitantes se acostumbraron a convivir con el miedo disfrazado de normalidad. Las goteras actuaban en silencio, las extorsiones se pagaban sin denunciar, y los que se atrevían a hablar eran aislados por el temor colectivo. Pero esta vez, algo cambió. La detención del principal operador de ese sistema criminal fue interpretada como una señal. Alguien los estaba protegiendo, alguien estaba dispuesto a enfrentar el peligro de frente. Y ese alguien fue Omar García Harfuch. Con su liderazgo, la SSC dejó claro que los días de dominio criminal sin respuesta estaban contados. Su estrategia no fue impulsiva ni mediática. Fue una operación quirúrgica, basada en inteligencia, paciencia y una visión de largo plazo. Para Harfuch, el objetivo no es solo desmantelar bandas, sino restaurar la confianza ciudadana. Las cifras pueden no decirlo todo, pero los efectos se notan en el ambiente. Comerciantes que antes operaban con temor, ahora alzan la voz. Familias que evitaban salir de noche comienzan a recuperar sus espacios. Las denuncias aumentan no porque haya más delitos, sino porque ahora hay esperanza de que alguien las atienda. Y eso, en un entorno tan golpeado, representa un cambio profundo. Pero Harfuch sabe que el trabajo apenas comienza. El Mambo era un nodo clave, pero no el único. Las estructuras que lideraba siguen activas, aunque debilitadas. Por eso, la SSC ha redoblado los esfuerzos no solo en Iztapalapa, sino en todas las alcaldías donde operaban los Pepes y los Marotes. Nuevas órdenes de aprehensión están en marcha,
y más investigaciones se han abierto a partir de la información encontrada en el celular del detenido. Cada número, cada mensaje, cada contacto hallado en ese dispositivo es una pista. Y cada pista es una oportunidad para continuar desmantelando la red que durante tanto tiempo operó impunemente. Harfuch no está dispuesto a soltar la presión. Su enfoque es claro. Mientras haya células activas, la ofensiva no se detendrá. Pero más allá de los datos, las armas o las drogas aseguradas, hay algo más importante que quedó demostrado en esta historia. Que cuando las instituciones funcionan con voluntad, estrategia y liderazgo, los ciudadanos lo sienten, lo ven y lo reconocen. En una ciudad donde la narrativa suele estar plagada de malas noticias, el caso de El Mambo ofreció un respiro. No es una solución mágica, ni una promesa de paz inmediata, pero es un paso firme, documentado, transparente, un paso que deja claro que sí se puede combatir el crimen con eficacia y legalidad, y también es un mensaje para quienes aún creen que pueden actuar desde las sombras. Tarde o temprano, la justicia llega. Puede demorar, puede parecer lejana, pero llega. Y cuando lo hace, cambia la historia de una comunidad entera. Por eso, si esta historia te ha parecido importante, si crees que es necesario visibilizar lo que ocurre más allá de los titulares, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí seguimos narrando lo que muchos prefieren ignorar, porque entender lo que pasa en nuestras calles es el primer paso para cambiarlas. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, no te vayas aún. Haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás más relatos reales, duros, necesarios, historias que revelan el rostro oculto de la ciudad y también su fuerza.